¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues me encontraba en clase, estábamos ahí conversando sobre los proyectos finales y los estudiantes básicamente me estuvieron preguntando que cuál sería la mejor manera de trabajar el backend de una manera sencilla, fácil y demás. Están teniendo muchas complicaciones con Java y demás, y entonces pues se me surgió la idea. Yo, ok, pues creo que una de las mejores maneras de poder implementar un backend, pues la manera más sencilla, es trabajando con un framework, ¿sí? Pues en este caso se me ocurrió la idea de trabajar con el framework Lumen, que es básicamente un micro framework de Laravel, que a su vez es un framework de PHP. Este framework nos ayuda a trabajar peticiones y respuestas en formato JSON de una manera mucho más sencilla. Así que al final le dije, ok chicos, yo les voy a demostrar que hacer un backend con Lumen es sumamente fácil. ¿Qué vamos a necesitar? Pues necesitamos instalado, en el orden que voy a decirlo, pues el primero, el software XAMPP, pues que es básicamente el que te instala todos los servicios como el Apache, el PHP, el MySQL, etcétera. Y vamos a necesitar otro pues manejador de paquete, vamos a llamarle, llamado Composer, que es el que nos va a instalar el proyecto Lumen. Pues para editar el código vamos a usar nuestra vieja confiable Visual Studio Code, y para la base de datos vamos a estar utilizando pues Heidi SQL para conectarnos a nuestro motor de base de datos y ver todo ahí en el gestor. Para que vean que es súper sencillo, vamos a iniciar inmediatamente. Bueno, si se me olvida algún software, los estaremos mencionando sobre la marcha. Lo primero que vamos a hacer es pues instalar, obviamente. Sin embargo, las instalaciones es súper fácil, porque vamos a hacer next install con el XAMPP, luego nos vamos a ir al Composer, next, nos fijamos de que la ruta que genere del php.exe sea la que se instaló en el XAMPP, y listo. Pues para verificar que tenemos el Composer, vamos a correr en un cmd el comando composer-v. Ahí está, nos retorna la versión de Composer que tenemos instalada en nuestra máquina. Y para correr o crear el proyecto, yo ya estoy ubicado sobre la ruta que nos genera XAMPP. Pues en este caso XAMPP/htdocs es la ruta donde están todos los proyectos PHP. La primera pregunta que nace: ¿necesito saber PHP para poder utilizar Lumen? A mi criterio, no. Lo único que si acaso necesitamos saber son conceptos generales, como por ejemplo declaración de una variable, estructura de una función. Todos sabemos que el if es igual en todos lados, los for each son igual en todos lados. Bueno, acá no. Los for es más que todo, los switch y demás. Este tipo de instrucciones son pues bastante iguales en todos los lenguajes de programación. Pero lo único que necesitamos saber como tal de PHP es declarar una variable, pues que para conceptos generales se hace con signo de dólar y el nombre del identificador o la variable sin ningún tipo de datos. Así que vamos a correr el comando para crear el proyecto, que está bastante largo este comando, así que yo se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Igual a los links de todas las herramientas que vamos a estar utilizando se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Composer create-project --prefer-this, básicamente la distribución que vamos a preferir, Laravel/Lumen, y aquí vamos a colocar el nombre del proyecto. Yo voy a colocar el nombre Chicheme. Chicheme es vamos a llamarle un jarabe panameño, pues que consumimos bastante en el área de Chorrera, una bebida. No le llamamos jarabe, pues hashtag los chorreranos me van a caer encima. Eso no se escuchó bien. Bien, mientras esto instala, básicamente quiero que sepan que lo que más demora, en este caso yo tengo buen internet y por eso no va a demorar tanto, lo que más demora hacer es la configuración de esto. O sea, instalar Lumen, instalar XAMPP, instalar Composer y demás. Hacer el API como tal no nos va a demorar nada. Literal, para hacer el CRUD sencillo que vamos a hacer el día de hoy, el CRUD creación, actualización, eliminación y consulta, pues quizás lo vamos a hacer en 1, 2, 3 líneas de código solamente. Listo chicos, ya me ha creado el proyecto en Lumen. Pues para abrirlo, voy a abrirlo desde acá, vamos a utilizar nuestro Visual Studio Code. Me voy a ir a la ruta hasta que abrimos
Y listo. Con esto ya terminamos, no necesitamos más la consola, así que la podemos borrar. Y ahora pues vemos nuestro proyecto Lumen. De este proyecto, ¿qué necesitamos saber? Pues nosotros necesitamos ubicar 4 cosas importantes. Primero, necesitamos ubicar el archivo de configuración o el archivo de variables de entorno. Este archivo se conoce como el archivo .env. En este archivo van a encontrar básicamente variables que nos ayudan a configurar ciertas cosas dentro de nuestro proyecto Lumen. En este caso, lo más importante para este escenario es ubicar las variables de conexión a la base de datos que están entre la línea 11 y la línea 16. Voy a proceder a colocar pues las variables correspondientes. Todos sabemos que 127.0.0.1 es igual a localhost, puerto 3306 igualmente se queda así. Mi base de datos se llama Chichemes. ¿Cómo sé que se llama Chichemes? Pues la pueden ver, la tengo del lado de acá, en el Heidi SQL, la tengo corriendo en un servidor local de MySQL, y ahí pues si lo pueden visualizar bien, tiene una tabla de carrito, una tabla de categoría, comentarios, compras detalle, ingredientes, persona, productos favoritos persona, usuarios, y además pues tiene un sinnúmero de procedimientos almacenados. En este caso vamos a enfocarnos, ahí tomamos cualquier tabla y hacemos el correspondiente CRUD. Entonces mi base de datos se llama Chichemes. En este caso es mi servidor local, así que es root y la contraseña es PSII. Y no hay ningún tipo de inconveniente. Listo. Primer archivo que necesito saber para qué funciona. Recuerden, el .env para las variables de entorno de nuestro proyecto Lumen. Segundo archivo que necesito ubicar se encuentra en una carpeta llamada Bootstrap y un archivo llamado app. En este caso necesito descomentar 2 líneas que vienen descomentadas. Recuerden que les mencioné que Lumen es un microframework de Laravel, y como es un microframework tiene ciertas pues propiedades de Laravel como tal. Necesito descomentar la línea número 26 y la número 28. El app flecha Facades es básicamente para poder utilizar las clases de ayuda de Laravel, como por ejemplo db, como por ejemplo hash, entre otras. Y la línea 28, app, flechita, with Eloquent, es para desbloquear, por decirlo así, el uso de Eloquent. En Laravel, Eloquent se refiere a trabajar las consultas de base de datos de una manera elocuente, utilizando modelos de datos en forma de clases. En resumen, tener una clase que haga referencia a nuestra tabla de base de datos. Segundo archivo ubicado y modificado. Tercer archivo, y ya este sí forma parte del código de programación como tal, y es el archivo routes web. En este caso vamos a hacer un API con el concepto de REST, básicamente respuestas y peticiones y respuestas en formato JSON. El concepto de API básicamente trabaja de que tú le debes pegar a algo. El decir pegar es que tú debes llamar algo que conocemos como endpoint. El endpoint es una ruta, un URL como tal. Entonces, nosotros necesitamos definir ese URL que nosotros queremos hacer. Vamos a tomar una tabla de referencia. A ver, voy a insertar sobre la tabla. Creo que categorías tiene 4 campos, no me funciona. Vamos a insertar sobre la tabla personas. Tenemos nombre, apellido, edad, correo y teléfono. Y tenemos los campos de ID, que es básicamente un autoincrementado. Y tenemos los correspondientes timestamp, que son el create add y update add. Recuerden que el create y update add son básicamente campos de control en la base de datos que me ayudan a saber cuándo se creó ese registro y cuándo fue la última vez que se actualizó ese registro. Por lo tanto, vamos a crearnos nuestra ruta primero para consultar todas las personas que están en la tabla personas. Así que vamos a utilizar la misma variable que tenemos en la parte de arriba, que es router. Recuerden que una petición, igual que una consulta, es una petición, igual que una consulta, es una consulta. Entonces, vamos a crear nuestra ruta primero para consultar todas las personas que están en la tabla personas. Así que vamos a crear, vamos a utilizar la misma variable que tenemos en la parte de arriba, que es router.
va por alguno de los métodos HTTP. Esto pueden ser get, post, put, delete. Listo. Arriba hay una ruta ya definida por defecto que si ponemos a correr nuestro Lumen, ella va a funcionar sobre esta ruta. Sin embargo, esta estructura no me agrada del todo. La estructura que vamos a utilizar es, en este caso, el primer parámetro sí va a ser el mismo, una cadena. Y aquí es donde vamos a definir nuestra ruta. Como vamos a consultar varias personas, mi ruta le voy a colocar personas. Y vamos a hacer uso de los arreglos asociativos que pues no solamente los tiene PHP como tal, varios lenguajes de programación también tienen los arreglos asociativos. Recuerden que un arreglo normal es el que trabaja por índices, índice, valor. Pero un arreglo asociativo es el que trabaja con un índice asociativo, o sea que asocia el valor. Y en este caso vamos a usar el valor asociativo use, o sea, sobre la ruta personas vamos a usar, que pues voy a definirlo normal y después hacemos la explicación porque ese es el siguiente archivo importante, que son los controladores. Voy a usar personas controller en el método, lo hacemos con el arroba, obtener personas. Y listo, de esta manera, vamos a agrandar aquí un poquito, sin que se corte. Ya tenemos definido nuestro primer endpoint. Se va a llamar personas, responde por get, y va a llamar o va a usar, que es lo que significa el use, personas controller, obtener personas. Listo. Aquí podemos decir que es donde inicia todo. ¿Por qué? Porque para yo llamar a un API o a un endpoint, tengo que llamar un URL. Y esa URL va a ser localhost, que es donde está corriendo, /personas. Más adelante vamos a verlo. Ahora sí, vamos entonces al último archivo importante que necesitamos, que son los controllers. Ellos lo encontramos dentro de la carpeta app, http, controllers, y por defecto él nos trae controller y example controller. Para crear un controller de una manera mucho más rápido, simplemente copiamos y pegamos y reemplazamos el nombre, siempre manteniendo la palabra controller dentro de nuestro nombre de archivo. En este caso, personas controller. Y obviamente acá también reemplazamos por personas controller. Y listo. Yo suelo borrar todo esto, pues para que quede un código más limpio. Regresamos un momentito a la ruta. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a copiar el nombre del método que yo llamé. Por lo tanto, aquí voy a decir public, pues todos sabemos que si coloco algo public es porque todo el mundo puede tener acceso a él. Function, que es la manera como se crea una función en PHP. Nombre de la función, ok, era B. No recibo ningún parámetro y vienen mis llaves. Vamos a hacer un pequeño repaso entre la conexión de la ruta con el controller. Si ustedes observan, yo dije, cuando se llame por el método get la ruta URL base /personas, vas a usar personas controller, o sea, personas controller, aquí está definido, y vas a acceder al método obtener personas, o sea, a este método que acabo de crear. Listo, ya tengo definido mi método. Ahora vienen los archivos de trabajo que básicamente son los que me van a ayudar a hacer las cosas más fáciles. Estos archivos los vamos a conocer como modelos. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Bueno, dentro de app, y vamos a tener una carpeta que se llama models. Aquí ya tenemos uno por defecto, que es el de autenticación. Si copiamos y pegamos, pues es más difícil porque tenemos que borrar muchas cosas. Así que vamos a crear mejor un nuevo archivo desde cero y vamos a llamarle personas.php. ¿Qué necesitamos aquí? Estas dos líneas de arriba. Las pegamos. Y necesitamos estas líneas hasta aquí.
y colocamos nuestras llaves. Obviamente que nos haga el import correspondiente para que no nos marque error, y aquí el nombre personas. Necesitamos una variable que está definida acá, que es la de hasFactory. Aquí use hasFactory. A ver, siempre manteniendo abierto acá nuestro directorio. Ahí está. Con esto, sin hacer más nada, ya podemos hacer select. Sí, así de sencillo es hacerlo. Vamos a ponerlo a prueba. Bien, en personas controller dijimos que teníamos una función que va a obtener todas las personas. ¿Cómo hacemos un select asterisco from la tabla personas? Vamos a hacerlo directo en la base de datos. Bien, tenemos 2 personas insertadas. Entonces vamos a ver si nuestro endpoint nos retorna esas 2 personas. Aquí tenemos la primera palabra, pues return, para retornar. Nuestro modelo se llama personas, 2 puntos, al. O sea, del modelo personas, obténme todos. Y listo, con esto estoy haciendo un select asterisco from personas. Se le puede añadir otros métodos como el order by, joins, etc. Pero por el momento vamos a hacerlo lo más básico posible. Listo, chicos, ya podemos probar que todo esté funcionando bien. Vamos a abrir una nueva terminal. Aquí mismo directo en el Visual Studio. Y vamos a correr el comando php-s mayúscula localhost 2.8000. Luego -t espacio public. Con esto ponemos a correr nuestro servidor Lumen y visualizamos que está corriendo sobre HTTP localhost. Aquí es donde viene la otra herramienta que vamos a estar utilizando para evaluar nuestras API que estamos creando. Esta herramienta se llama Postman. Aquí está andando, vamos a esperar que termine de cargar. Bien, aquí ya tengo pues un historial de varias APIs que hemos estado utilizando y probando. Sin embargo, aquí ya tengo definido localhost, la ruta base, y recuerden que yo le puse personas. Permítanme ver qué pasó aquí, y ahí es donde se visualiza bien. Y aquí están los diferentes métodos que yo les decía, todo lo que podemos utilizar. Esa ruta va por get y se llama personas, y la ruta base es localhost. Por lo tanto, vamos a darle send a ver si nos marca error o algo. No, nos marcó respuesta 200 y en formato JSON nos retornó los 2 registros que tenemos en nuestra base de datos. Súper, ya hicimos nuestro primer endpoint dentro de nuestra API. Vamos a hacer otros con esta misma tabla, con la tabla personas. Vamos a obtener uno específico. Public function, porque básicamente todas tienen la misma estructura. Obtener persona. Vamos a ponerle por ID. Y vamos a recibir ese ID en la ruta. Por lo tanto, tenemos 2 maneras de hacerlo. Es directo, si tenemos definido nuestra tabla, nuestra llave principal, nuestro primary key, o por where, especificando la columna por la que queremos filtrar. Vamos a hacerlo primero, return personas, 2 puntos, find. O sea, en el modelo personas, encuéntrame lo que mande por ID. Pero ahora bien, yo definí este método, pero no le he definido una ruta. Por lo tanto, vámonos a nuestro archivo de rutas. Vamos a hacer una copia, porque también va por get, solamente que se va a llamar persona y va a recibir un parámetro. Ese parámetro lo mandamos diciendo nombre de la ruta / el parámetro, que debe ser el mismo nombre que recibimos acá, entre llaves. Y el método se llama obtener personas por ID y va a, entonces está en personas controller también. Regresamos a nuestra API, a nuestro Postman, disculpe, modificamos
y tenemos ID 5 y ID 8. Por lo tanto, vamos a llamar al 8 y ahí está, nos retorna 8, pero si llamo a 6 que no existe, no me va a retornar nada, como lo pueden ver. Básicamente, eso es un select asterisco from where ID igual al ID que yo mandé. Listo, ya tenemos dos tipos de select. Ahora vamos a hacer un guardado. En este caso sí tengo que hacer una modificación extra sobre nuestro modelo, que es básicamente añadir cuáles son los campos que se usan para insertar o actualizar. Eso lo vamos a hacer definiendo una variable protegida llamada fileLabel, que va a recibir un arreglo, y ese arreglo contiene los diferentes campos a insertar sobre la tabla. A ver cuántos son, creo que son 5. Tenemos nombre, apellido, edad. Nombre, apellido, edad, correo y teléfono. Recuerden, create, add, update, add y ID no se insertan porque son campos que se autoincrementan o tienen un valor por defecto. Bien, vamos en este caso a volver a iniciar por la ruta. La estructura dentro de los paréntesis puede ser la misma, sin embargo voy a copiarlo de nuevo a mano. Voy a decir router. Sin embargo, esta petición es de guardado, no va por get, va a ir por post, porque básicamente por post van todas las peticiones de inserción. De igual manera por put van todas las de actualización. Aquí tenemos entonces la misma estructura, como pueden ver, cadena, coma, arreglo asociativo. Vamos a definir primero el endpoint, se va a llamar persona. Dirán, el de arriba se llama persona con un parámetro adicional y el de abajo también se llama persona. En este caso no afecta porque tienen métodos diferentes. Misma estructura del lado del arreglo asociativo, use, en este caso vamos a usar personas controller, pero vamos a hacer un método que se va a llamar insertar. Vámonos ahora nuevamente a nuestro controller y decimos public function insertar, ¿verdad? Se llama nuestro método. Esto nos debe recibir un parámetro. Ese parámetro es la petición. Para esa petición en Lumen utilizamos el objeto de la clase request. Aquí hay que tener mucho cuidado, es el segundo request que nos sale, el que se importa de Illuminate HTTP. Decimos request y yo suelo ponerle siempre el mismo nombre, request. Para insertar decimos return personas. ¿Y qué estamos haciendo? Un insert, eso es una creación de un registro. Y recibe un arreglo asociativo. ¿Con qué? Con los nombres, ¿verdad?, de los campos que se van a insertar. Yo puedo copiar y pegar esto, porque son básicamente estos los campos que yo voy a insertar. Y recuerden, es un arreglo asociativo, por lo tanto, en el nombre voy a insertar en el request lo que venga en el parámetro nombre. Y así me voy sucesivamente por cada uno. Nombre, aquí sería apellido. ¿Por qué? Porque en el request están viajando todos los datos que yo voy a insertar. Aquí podemos aplicar otros conceptos avanzados, como por ejemplo colocar una autovalidación modificando nuestro request sobre otro request, heredando pues la clase principal request y sobreescribiéndolo sobre un request propio de nosotros. ¿Listo? Con esto ya tenemos un insert. Por lo tanto, vamos a irnos a nuestro Postman. Recuerden que dijimos que ahora es por post. Quitamos el 6, nos vamos a body y procedemos entonces a colocar nombre. Estos son pues de unas pruebas que estaba haciendo con los estudiantes. Nombre, apellido, correo, edad, teléfono.
Teléfono es una cadena, así que vamos a mandarle cualquier cosa. Edad es un número. Correo es una cadena que no se debe repetir, tiene una restricción a nivel de base de datos. Así que vamos a poner punto comas y apellido es acá, Vega. Con esto debería hacernos un insert correctamente. Vamos a verificar, a ver. Y en efecto nos está retornando el modelo que insertó. Por lo tanto, verificamos a nivel de base de datos, hacemos un refresh. A ver. F9. Ahí está el registro que acabamos de hacer. Queremos insertar otra cosa. Y el correo lo tenemos que cambiar pues porque hay una restricción a nivel de base de datos. Nos insertó correctamente y básicamente si corremos esto de nuevo, ahí está el otro registro insertado. Verificamos que el get siga funcionando. Ahora me retorna más registros obviamente. ¿Listo? Ahora hagamos un update. Bueno, vamos a hacer un delete que es un poquito más sencillo. Y vamos a dejar el update de último debido a que, pues si es de todos, pues quizás sea el más difícil. Public function, vamos a llamarle eliminar. Y va a eliminar donde encuentre un registro. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es return personas, where, que es la otra manera de buscar a una persona, donde el ID sea igual al ID enviado, elimínalo. Y listo. Con esto hago un delete from la tabla where el ID sea igual al ID. Hacemos nuestra ruta, en este caso la copio de 0 de nuevo. ¿Por qué? Porque va por otro método. Es un método de borrado, por lo tanto, a ver, es flechita, va por delete. Misma estructura dentro de los parámetros, primero la cadena y luego el arreglo asociativo. Recuerden, tenemos que mandarle el ID como parámetro, por eso lo colocamos en la ruta, y aquí la estructura use, y acá entonces decimos personas controller arroba eliminar se llamaba, ¿no? Vamos a recordar, en efecto. Ya hicimos un delete, así que vamos a probarlo. Si yo aquí coloco persona slash, vamos a eliminar la persona, a ver, vamos a eliminar la persona 10. Elimino la persona 10, lo cambiamos al método delete, decimos enviar y ahí está, nos retornó 1, que básicamente este método retorna 1 y 0, dependiendo si eliminó correctamente o no. Así que hacemos el F9, directo a la base de datos, no existe. Y pues vamos a consultar nuevamente por get. Ahora vemos que la persona 9, ¿cuál fue la que eliminé? La persona 10, sorry. Vemos que la persona 10 no existe ahora en la base de datos. Y bueno, como les decía, por último vamos a hacer nuestro update. Pues estuve leyendo, según las buenas prácticas nuevas, ya no vamos a utilizar put para las actualizaciones. Por lo tanto, vamos a mandarla por post, esta petición, ¿verdad? En este caso, le voy a llamar persona update a la ruta. No es un nombre que me guste, pero por motivos de que estamos utilizando el mismo nombre arriba en post para crear, vamos a llamarle personas update. Personas controller arroba, vamos a llamarle actualizar al método. A ver, me faltó el punto y coma aquí. Copiamos. Decimos public function actualizar y recuerden, esto recibe un request. Ahí está, request.
Para hacer una actualización yo necesito el ID, por lo tanto el ID debe viajar como dato en el cuerpo de la petición también. Así que aquí digo return personas, where ID sea igual a request ID, y aquí entonces colocamos el método update que recibe un arreglo asociativo. A ver, este arreglo asociativo, ¿qué va a tener? Esto exactamente igual al insert o los campos que yo quiero actualizar. Si nada más quiero actualizar el nombre y apellido, borro los demás. Y listo, con esto hago un update. Por lo tanto, lo probamos. Aquí por post decimos persona update. Y recuerden que debe ir el ID como valor. Vamos a modificar el 5. Ya no se va a llamar Kakaroto, ahora se va a llamar Vegeta. Y ya no se va a llamar, el apellido no es Sanjur, el apellido es Ramírez. Y actualizamos. Ahí está, nos retornó 1, código 200, así que eso nos debe retornar muy bien. Ya no lo consultamos directo en la base de datos, pues porque sabemos que lo ha hecho bien. Simplemente modificamos y llamamos nuevamente a personas. Así que aquí podemos observar que el registro 5 ahora tiene Vegeta, Ramírez y el correo y el teléfono que estuvimos enviando. Y con eso, chicos, como pueden observar, no llevo el tiempo de grabación, sin embargo ya hemos realizado nuestro CRUD. En resumen, básicamente necesitamos estas herramientas, XAMPP, Composer, Visual Studio Code, una base de datos. Pueden utilizar MariaDB como motor y como gestor para ustedes Workbench, Beaver SQL, Heidi SQL, el que ustedes deseen. Necesitamos instalar Lumen, luego vamos al archivo env, colocamos las credenciales de la base de datos, luego vamos al archivo app, que procedemos a descomentar 2 líneas para activar que Lumen trabaje de manera mucho más fácil. Luego creamos nuestras rutas, que recuerden que están definidas por 2 cosas. Primero, la cadena para mi URL y a quién va a llamar. Luego, en nuestro Personas Controller hacemos uso de nuestros modelos de la siguiente manera como lo estuvimos viendo. Si queremos consultar todo, personas add. Si queremos consultar a uno específico por ID, personas find. Si queremos insertar, personas create, arreglo asociativo. Si queremos eliminar, personas where, buscamos y borramos. Si queremos actualizar, personas where, buscamos y actualizamos con un arreglo asociativo. Así que, chicos, básicamente pueden observar que es súper sencillo trabajar con Lumen. No necesitamos saber PHP porque esta estructura, por decirlo así, pues tiene que ver más con Lumen que con el mismo PHP como tal. Lo que necesitan saber es cómo se declara una variable y cómo se crea una función. Por todo lo demás, es básicamente intuitivo y repetitivo. Si tienen otra tabla, simplemente creamos otro controller, otro modelo y empezamos a definirle sus rutas. Así que bueno, chicos, eso es lo que quería decirles el día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido a la primera. Recuerden, hagan sus consultas siempre con confianza. Nos vemos.